sueño de morir. Muy buenas tardes, amados hermanos. Para mí es un gozo poder seguir compartiendo la palabra de Dios en este mes de febrero. Es la última clase, estudio 26, el 28 de febrero. Y el tema de la lección es sumamente importante, la muerte y la resurrección de Jesús. El texto que vamos a estar estudiando se encuentra en Marcos 15 y Marcos 16 hasta el versículo 20, aunque no vamos a leer toda, no vamos a tener toda la lectura, pero Marcos 15 y 16, más o menos. La verdad central es que Jesús vive. Eso es sumamente importante. Jesús vive. A Jesús mostró humildad en las horas más oscuras de su vida. Mostró humildad en las horas más oscuras de su vida. El versículo clave se encuentra en Marcos 16:6, donde dice la palabra: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu fidelidad, tu perdón. Nos apropiamos de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Cubre nuestros pensamientos, nuestra mente, y de cada uno de los hermanos o amigos que estén viendo esta lección, que sea de bendición y edificación para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La muerte y resurrección de Jesús. Vamos a tener dos metas básicamente en esta lección. Y la primera meta es ayudar a los alumnos a reconocer y apreciar que Jesús fue el siervo sufrido y el salvador del mundo. Como lo demuestran sus acciones, se sometió al plan para nuestra salvación, el plan de Dios. Aun cuando eso significó soportar acusaciones falsas y un juicio injusto. Otra meta que quisiéramos alcanzar es desafiar. Si logramos desafiar a los alumnos a soportar alegremente, estoicamente, cualquier persecución u oposición que experimenten por su Salvador, reconociendo que esto es parte de lo que significa identificarse con Jesús. Eso es parte de lo que significa identificarse con Jesús, la persecución, el sufrimiento. La palabra de Dios dice: si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Si a mí me aborrecen, acuérdense que dice el Señor: a mí me aborrecieron primero, a ustedes lo van a aborrecer. Hoy concluimos nuestro estudio del libro de Marcos. Uno de los temas que hemos observado es la autoridad de Jesús. Hoy vemos su autoridad demostrada cuando voluntariamente se entregó para cumplir el plan de Dios. Entregó su vida y luego la volvió a tomar, ¿verdad? Al observar a las personas involucradas en su muerte, es importante recordar que el plan de Dios desde la fundación del mundo era que Jesús fuera el sacrificio que salvaría a la humanidad perdida. Ese hecho, sin embargo, no resta importancia a la elección que hace cada individuo. Todos nosotros tenemos que tomar una decisión. Es el libre albedrío, ¿verdad? Que trabaja con la voluntad soberana de Dios. Si le pidiera a usted que está participando en esta clase, que comparta qué significa para usted la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué diría usted? Especialmente, ¿qué contestaría usted si usted acaba de aceptar a Cristo en su vida? ¿Qué significa la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Cuáles serían algunas de las respuestas? Si usted está con su familia, dígale a sus hijos o a su esposa o a su esposo qué significa la muerte y resurrección de Jesús. No solamente la muerte, porque todos morimos. Por lo tanto, esa dualidad de
expresión, son dos elementos que tienen que ir juntos. La palabra dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, porque todos han muerto. Buda murió y están los huesos. Y todos esos grandes filósofos y religiosos, líderes, murieron. Pero de todos los líderes que se llamaron líderes religiosos, el único que venció la muerte se llama Jesucristo. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo, especialmente para nuestros amigos, los miembros de nuestra familia. Entonces, recordar esto, no solamente murió, porque todos morimos, pero resucitó, que es lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero es parte del plan, lo que nos da a nosotros la capacidad, nos da a nosotros ese privilegio de un día participar de la resurrección. Y Pablo dice a los tesalonicenses que los que han muerto en Cristo van a resucitar. De hecho dice, si hay alguno que está vivo cuando el Señor viene, no precederá a los hermanos que han muerto, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cada persona debe elegir cómo responderá a la muerte y resurrección de Jesús. Mientras estudiamos la lección de hoy, examine a los personajes que se mencionen y a las lecciones o a las elecciones que hicieron. ¿Con cuáles se identifica usted en los diversos momentos de su vida? Cada uno de esos personajes que participaron. Jesús sabía que sería exaltado en el plan divino de salvación. El mismo plan que lo llevó a la cruz implicaba redención para otro. Por lo tanto, la cruz es símbolo de la redención, es símbolo de la muerte del Dios eterno, pero sin cruz, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el Señor tenía que morir. Esta historia familiar de la muerte y resurrección de Cristo pueden brindarnos consuelo respecto a los planes de Dios para nosotros. Cualquier cosa que estemos experimentando ahora, sea buena o sea mala, debemos recordar el futuro que Dios ha hecho posible a través de la muerte y resurrección de Jesús. Pidamos a Dios que nos ayude a mantener la actitud de Cristo mientras esperamos nuestra esperanza futura. Me gustaría tener la lectura bíblica. Yo quisiera que busquemos a Marcos capítulo 15. Vamos a leer y en el capítulo 16. Pero mire lo que dice, oiga lo que dice la palabra. Marcos 15, 16. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y habiendo entretejido una corona de espina, se la pusieron y comenzaron a aclamarle: ¡Viva, Rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, puestos de rodilla, le rendían burlonamente homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, que es un símbolo de realeza, y le pusieron su propia ropa. Entonces le sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y le crucificaron y repartieron sus vestiduras, echando suerte sobre ellas, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. El título de su acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Y con él crucificaron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Ah, tú que derribas el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes
junto con los escribas, decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando llegó la hora sexta, 3 de la tarde, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírle, algunos de los que estaban allí decían: he aquí llama a Elías. Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y la dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión, que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto, y de esta manera dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos al capítulo 16, versículo 1. Dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y decían una a otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Gloria a Dios. Qué tremendo eventos se dan en relación a la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a, como siempre, a tener tres partes. La primera parte que vamos a ver se encuentra en Marcos 15, 16 al 20, y el tema de la primera parte es Jesús crucificado. Y el subtema dentro de Jesús es crucificado es escarnecido y golpeado. La gente hace todo lo posible para honrar a los reyes y dignatarios terrenales. Sin embargo, el Rey de Reyes fue objeto de burlas y golpes. La mayoría de las personas han sufrido algún tipo de burla en su vida. Tal vez la experiencia se remonta a la escuela primaria. A menudo, esos recuerdos son dolorosos, incluso para los adultos. La burla que Jesús recibió de los soldados romanos fue mucho más dolorosa y humillante. Él lo aceptó, no porque pudiera escapar o porque no pudiera escapar o porque ellos fueran más poderosos que él, sino porque estaba enfocado en un objetivo mayor, que era la salvación de los que le aceptarían. Sufrió durante más de 3 años. Judas siguió a Jesús, escupió sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros. Pero finalmente Judas traicionó a Jesús con un beso y un saludo aparentemente respetuoso. Poncio Pilato, el gobernador de Judea, cedió a la voluntad de la multitud, que insistió en que Jesús fuera crucificado. Le soltó a Barrabás, un insurgente, y ordenó a sus soldados que azotaran a Jesús. Un castigo que a veces resultaba fatal en manos de los romanos, como ustedes pueden ver en Marcos 15:15. Además de ser azotado, Jesús fue sometido a otro trato doloroso y humillante cuando enfrentó a una compañía entera de soldados romanos convocados para burlarse de él.
Vea los versículos 16 al 20. En una ceremonia de coronación simulada, los soldados vistieron a Jesús con color de realeza, púrpura. Pusieron una corona de espina sobre su cabeza para imitar la corona de laurel que usaban los césares. Lo saludaron con las palabras: salve, rey de los judíos, de la misma manera que la guardia del César saludaba a su señor. Lo golpearon, lo escupieron y le hacían reverencias, fingiendo honrarlo como príncipe o rey. Cuando era todavía pequeñito, la identidad de Jesús como rey fue revelada por los magos, de acuerdo a Mateo 2, 1 al 2. Como adulto, Jesús evitó el intento de la gente de hacerlo rey, porque le cayeron atrás y querían hacerlo, de acuerdo a Juan 6:15, querían hacerlo rey por la fuerza. También Jesús rechazó la tentación de Satanás de gobernar, lo que habría requerido que se inclinara ante el mismo Satanás, de acuerdo a Mateo 4, 8 al 10, donde nos presenta cómo el enemigo le ofreció y le tentó a romper lo que era el propósito de Dios en su vida. Y Jesús, cada vez que tenía que responder a Satanás, siempre iba a la palabra y decía: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, a tu Dios solo adorará y a Él solo servirá. Jesús, con el tiempo, recibiría toda potestad en el cielo y en la tierra, pero solo en el plan y tiempo de Dios. En ese momento, ese plan requería que Él se sometiera a la crucifixión. Marcos 15, 20. O sea, lo único que determina nuestra salvación es precisamente la muerte y la crucifixión de Cristo. No solamente el Señor tuvo que estar dispuesto a morir, pero morir en lo que se llama la muerte de cruz, que era para los ladrones, para los criminales. De manera que nosotros podemos ver cómo Él estuvo pagando el precio del desprecio, porque Él sabía que lo único que podía determinar nuestra salvación era no solamente morir, pero resucitar. Pero, como dice la palabra, hay muerte de cruz, donde se derramó la sangre del Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios. O sea, no cualquier Cordero. Jesús fue el holocausto especial, el sacrificio más importante, o no más importante, el sacrificio perfecto, como lo dice el libro de Hebreos. La segunda parte en este tema de Jesús crucificado es: Jesús es insultado por los incrédulos. Marcos 15, 21, 32. El sufrimiento de Jesús continuó y se intensificó cuando fue llevado al lugar donde sería crucificado. Cuando los soldados romanos y los principales sacerdotes y maestros de la ley se burlaban de él, Jesús pudo haber llamado una legión de ángeles para que lo liberaran. Y ese fue el desafío que recibió de sus enemigos. Difícilmente podemos entender el plan de Dios que mantuvo lo planificado en marcha. ¿Por qué? Porque Él se sometió totalmente. Acuérdense que cuando Él estaba orando en el huerto, dice la palabra que de sus sien salían como gotas de sangre. Pero el Señor pronunció algo interesante que decía: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero si yo tengo que pasar por esto, sea tu voluntad, no la mía. Porque Él sabía el tremendo sufrimiento, a pesar de que podía llamar a los ángeles que le liberaran. Ese fue el desafío que recibió de sus enemigos. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Difícilmente podemos entender este plan, pero fue el plan de Dios y de esa manera nosotros aceptamos. Los soldados obligaron a Simón de Cirene, probablemente había venido a Jerusalén para la celebración de la Pascua, a llevar la cruz de Jesús. ¿Sabía él que él iba a participar de este sacrificio? Marcos 15, 21. Cirene era una ciudad portuaria
en lo que ahora es la nación de Libia. Libia, acuérdense de Gaddafi. El hecho de que se identifique a los hijos de Simón por su nombre parece indicar que los primeros lectores del Evangelio de Marcos estaban familiarizados con ellos. En Romanos 16:13, Pablo mencionó a Rufo como el escogido del Señor. Jesús fue llevado a la colina llamada Gólgota, lugar de la calavera. El significado físicamente parece una calavera, lo que hay en ese monte o cómo se forma eso. Ahí le crucificaron, le ofrecieron una mezcla de vino y mirra. Y es interesante porque la mirra representaba un calmante, un analgésico tomado de plantas de África y Arabia. Esta bebida se daba por costumbre judía a aquellos a punto de ser crucificados como una forma de que el dolor no lo sintieran de manera intensa. Jesús se negó a beber vino y mirra, prefiriendo experimentar la cruz sin ayuda de este remedio analgésico como la mirra. Además de la agonía física, Jesús sufrió insultos. Solamente le daban de bofetada, no solamente se burlaban, pero también los insultos que le decían. Los soldados se dividieron sus ropas, echaron suerte sobre la misma. Esto no solo reflejaba la costumbre romana, también era el cumplimiento del Salmo 22:18, donde dice, y se repartieron mi ropa, ¿verdad? Además, su identidad como rey, deformada como acusación contra él, fue publicada en 3 idiomas que todos lo vieran. De manera que todo el que pasaba por ahí, si era hebreo, si era griego, si era arameo, si hablaba cualquiera de esos, entendía que se estaba crucificando al rey de los judíos. Claro, los sacerdotes decían, él no era rey, eso era lo que él decía. Y cuando le pidieron a Pilato que lo quitara, Pilato dijo, lo que está escrito, está escrito. Así que lo dejaron a sí mismo. La palabra de Dios dice en Isaías 53:12 que el Señor fue contado con los pecadores, de acuerdo a Lucas 15:28. O sea, el justo sufrió por los injustos. El que no hizo pecado sufrió por los pecados. Algunos testigos repitieron la acusación de que Jesús dijo que destruiría el templo judío y después lo reconstruiría. Los líderes religiosos se burlaron de él por no salvarse como salvó a otros. Al igual que los demás que se burlaron de él, lo desafiaron a liberarse de la tortura que estaba sufriendo, prometiendo creer si él lo hacía. En otras palabras, si tú te libras de la cruz, si tú puedes bajar, nosotros vamos a creer en ti. Pero ese no era el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito era que nosotros estuviéramos dispuestos a creer en el sacrificio. El precio, quizás nosotros pensamos que la salvación es gratuita, pero costó al Hijo de Dios y costó sufrimiento e humillación. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a ver alguna pregunta con relación a esta primera parte. ¿Cómo nos ayudará Jesús cuando seamos ridiculizados por nuestro compromiso con Él? ¿Cómo usted cree que el Señor nos va a ayudar si somos ridiculizados? Bueno, yo pienso que la ayuda es darnos paciencia para poder soportar que seamos ridiculizados, que nos señalen, pero el Señor nos da la paciencia y para no reaccionar de manera violenta. Pregunta B, ¿cuáles son algunas situaciones en las que debemos confiar que estamos ante el momento perfecto de Dios a pesar de los desafíos? ¿Cuáles son algunas situaciones en las que debemos confiar que estamos ante el momento perfecto de Dios a pesar de los desafíos? Algunas situaciones, toma de decisiones, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer algo, cuando usted tiene que tomar una decisión, cuando usted está llamado a responder, usted tiene que
confiar que el Señor está en control absolutamente de todo. Por lo tanto, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pregúntase, ¿por qué supone usted que Jesús rechazó la oferta de vino y mirra como calmante del dolor? Bueno, no es que Jesús fuera masoquista, pero Él decidió sufrir en nuestro lugar. El sacrificio de la cruz nos tocaba a nosotros. Él decidió hacerlo porque nos amó a ese precio, ¿verdad? Una persona que ama está dispuesto a dar su vida, de manera que Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Qué diría aquellos que se burlaron de Jesús diciendo que era incapaz de salvarse a sí mismo, habiendo salvado a otros? Bueno, yo pienso que si Él hubiera bajado de la cruz, el plan de salvación eterna para nosotros se hubiera detenido. Entonces, dele gracias a Dios que Él no lo hizo. Por lo tanto, eso de burlarse de Jesús diciendo tú eres incapaz de hacerlo, él lo podía hacer, pero decidió no hacerlo porque le ama a usted y me ama a mí. Gloria a Dios. La segunda parte tiene como título Jesús muere y es sepultado, y el primer subtítulo es ¿por qué me has desamparado?, que fue una de las expresiones que aparecen en Marcos 15, 33 al 41, donde el Señor se sintió abandonado. Algunos de los que tratan de darnos la figura da a entender que Dios odia tanto el pecado que cuando su Hijo estaba en la cruz, como que se echó a un lado, como que Él decidió no verlo y no lo socorrió. Y por eso Jesús se sintió abandonado en ese momento. Por lo tanto, yo pienso que es importante que nosotros entendamos que estamos agradecidos de que el Señor haya hecho eso por nosotros. El momento por el cual Jesús había venido a la tierra había llegado. Él vino para morir en nuestro lugar. Por eso Juan decía, he aquí el Cordero. En el Antiguo Testamento, Dios había enseñado que cuando pecaba, usted tomaba un cordero, lo sacrificaba, derramaba la sangre, esa sangre se rociaba en el lugar, y entonces eso significaba que estábamos aceptando el sacrificio de la cruz. Había llegado el momento mientras colgaba de la cruz. Él era el sacrificio, Él era el Cordero de Dios que había venido para quitar el pecado del mundo. En ese momento fue separado del Padre, no por su pecado, porque Él era sin pecado, sino por el pecado nuestro. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde del día de la crucifixión de Cristo, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, imagínense, 3 horas. Entonces Jesús clamó, Eloi, Eloi, lama sabactani, Salmo 22. Esta fue una frase hablada en su idioma nativo, que era el arameo, que significa, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El arameo era un idioma semítico de esa región, similar al hebreo, que lentamente se convirtió en el idioma de los judíos después del exilio. No hay forma de que la mente humana pueda comprender el significado y la angustia de ese momento de separación del Padre y del Hijo, ya que no podemos entender la naturaleza de un Dios verdadero en la Trinidad. O sea, esa pronunciación, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez Jesús se sintió abandonado del Padre. Nunca lo había dicho. Él siempre decía, mi Padre y yo siempre estamos interactuando, mi Padre siempre está trabajando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa pronunciación implicaba el dolor, la angustia que le caracterizó, pero decidió seguir hasta el momento final de la crucifixión. La manera en que Jesús murió, dando una gran voz, convenció al centurión de que él que estaba muriendo era el Hijo de Dios. En ese momento el velo del templo dice que era el velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se partió de arriba abajo en dos, dando a entender
simbólicamente que la entrada a la presencia de Dios estaba asegurada. Esto significa que la barrera entre el ser humano y Dios, el poder del pecado para separar a los dos, se había roto. Marcos registra que un grupo de mujeres miraba desde la distancia. Entre ellas estaba María Magdalena, cuya vida había sido cambiada totalmente, radicalmente, cuando Jesús expulsó 7 demonios de ella. Por lo tanto, estamos agradecidos del Señor. Pero la parte B es una petición osada. Marcos 15, 42, 47. 2 personas poco probables, que en realidad eran miembros del Sanedrín, valerosamente enterraron el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se había convertido en un creyente y no había consentido en la muerte de Jesús. Nicodemo, que había venido a Jesús de noche, ayudó a José. Y entre Nicodemo y José de Arimatea, ambos que eran hombres prominentes que arriesgaban su propia reputación o más para identificarse con Jesús, de esta manera bajándolo de la cruz, el cuerpo, y enterrarlo. Marco explicó que la muerte de Jesús tuvo lugar un viernes, que era el día de la preparación antes del día de reposo. Por lo tanto, era necesario que el cuerpo de Jesús fuera bajado de la cruz y enterrado antes de que empezara el día de reposo a las 6 de la tarde. Ejecutando esa tarea estaba José de Arimatea, miembro noble del concilio del Sanedrín. El mensaje de Jesús, que el reino de los cielos se había acercado, le llegó a estos hombres y no dieron su consentimiento a la decisión del Sanedrín de condenar a muerte a Jesús. Cuando se le pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Marcos 15, 44. A menudo la crucifixión era un medio lento de morir, de ejecución, e incluso podía llevar días hasta que el crucificado expulsara toda la sangre. Mientras tuviera sangre, muchas veces seguían. Y entonces Pilato se sorprendió de que hubiera muerto. Pilato llamó al centurión a cargo de la ejecución para que confirmara la muerte de Cristo. Con la ayuda de Nicodemo, José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en un lienzo con mirra y aloes y lo puso en un sepulcro nuevo que le pertenecía. La audacia y la voluntad de José y Nicodemo contrastaron claramente con el temor de los seguidores más cercanos de Jesús, que no se encontraban por ninguna parte a la hora de bajar el cuerpo de Jesús y darle sepultura. Imagínense el amor del Señor, que aquellos que le seguían se escondieron y fueron otros que vinieron a tomar su cuerpo y sepultarlo. Marcos también nos dice que 2 mujeres que habían seguido a Jesús vinieron o vieron dónde le pusieron. Un detalle importante para la verificación de los eventos que seguirían. Ellas vieron, por lo tanto, habían sido testigos de esta situación. Gloria a Dios. Alguna pregunta. ¿Por qué es necesario darnos cuenta de que solo Dios puede romper el poder del pecado en nuestra vida? ¿Por qué es necesario? Mire, nosotros podemos tratar cualquier cosa para romper el poder, el control del pecado en nuestra vida. Y nada de eso va a tener efecto a menos que sea el poder de Dios en nuestras vidas. A menos que sea el Espíritu Santo tratando de llevarnos, de ayudarnos a ver la verdadera posibilidad de redención y de salvación a través del sacrificio de la cruz. Porque un milagro de liberación o sanidad a menudo nos fortalece nuestra comunión con Cristo. ¿Por qué una gente que recibe un milagro de liberación o se sana, muchas veces fortalece la comunión con Cristo? Porque eso nos enseña el poder trascendente del Señor, de que Él puede sanarnos y nosotros somos recipientes de ese poder a través del Espíritu Santo. Otra pregunta. Marcos explica las costumbres judías para sus lectores gentiles. ¿Qué aspectos de la fe pueden necesitar explicación para los no cristianos? O sea, hay no creyentes que no entienden por qué nosotros
actuamos como actuamos o nos comprometemos de la manera que nos comprometemos. Yo me acuerdo una persona que estaba evangelizando en los Estados Unidos cuando era pastor de la iglesia. Y entonces este señor decía: pastor, los domingos son míos. Ustedes, ¿por qué no se reúnen otro día? Porque los domingos son para yo hacer fiesta y para irme a la plaza, y yo no se lo doy a nadie. Claro, la evangelización alcanzó de una manera poderosa a la esposa de ese señor que yo bauticé, pero él nunca quiso aceptar porque él consideraba que su vida era de él y que él no tenía que darla a nadie. Bueno, otra pregunta: ¿de qué manera su valentía como creyente puede impactar la vida de aquellos que no conocen a Jesucristo? ¿De qué manera ser valiente en Cristo puede impactar a otros? Cuando las personas ven que nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por hacer lo correcto, por seguir al Señor, eso puede ser una forma en que las personas se den cuenta de que nosotros servimos al Dios trascendente, el Dios todopoderoso. Entonces es importante que nosotros podamos ser testigos del poder de Dios en nuestra vida. Parte 3. Jesús resucitado y ascendido. Y el subtema A es Él resucitó. Marcos 16, 1 al 8. El plan de Dios continuó su marcha cuando algunas de las mujeres que habían seguido a Jesús fueron al sepulcro para ungir su cuerpo después del día de reposo. Aunque Jesús había dicho que resucitaría, las mujeres esperaban encontrar el cuerpo de Jesús donde José y Nicodemo lo habían dejado. Ellas vieron que lo llevaron. José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo de Jesús y lo pusieron en el sepulcro antes de que comenzara el día de reposo. Después del día de reposo, María Magdalena y otras mujeres, María la madre de Jacobo y Salomé, salieron para ungir el cuerpo de Jesús con las especias que habían comprado. Era parte de la tradición judía. A los cadáveres ponerle perfume, esas especies aromáticas. Eso era parte del proceso de sepultura en esa época y se hacía para contrarrestar los olores de la descomposición. Es digno destacar entonces que el acto de ungir un cuerpo muerto después de varios días de descomposición era un testimonio de su devoción a Jesús. Gloria a Dios. Las mujeres estaban preocupadas por la inmensa piedra que ya habían visto que cubría la tumba del sepulcro. A su llegada, vieron que la piedra había sido removida y que el sepulcro estaba ocupado por un joven con una túnica blanca, identificado en otro lugar como un ángel, de acuerdo a Mateo 28, 2 al 5. Este ángel dijo a las mujeres que no temieran y continuó afirmando repetidamente las buenas noticias de que Jesús estaba vivo. Y entonces en una porción dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hablando de la resurrección de Jesús. Jesús había resucitado, ya no estaba en la tumba. Invitó a las mujeres, este joven ángel, a ver a la luz de la aurora la losa de piedra donde había sido colocado Jesús, que ahora estaba vacía. El ángel les dio una misión: decir a los discípulos de Jesús que el Cristo resucitado los encontraría en Galilea. Nombró a Pedro específicamente, quien después de haber negado a Cristo, seguramente necesitaba una reafirmación de que él había sido aceptado, a pesar de haber negado al Señor. Pedro no fue el único que tuvo miedo. Las mujeres dudaron al principio de compartir que Cristo había resucitado, pero luego proclamaron las buenas nuevas del Evangelio. Gloria a Dios. La parte B de la parte 3, Jesús resucitado y ascendido, dice: ve y cuéntalo. El sacrificio, la muerte, la resurrección implica compartir con nuestro mundo que Jesús ha resucitado, porque eso le da fuerza, porque otros han muerto que son religiosos y hasta dioses y están. Por ejemplo, el movimiento que proclama solo Dios es Dios y Mahoma su profeta, el islamismo, que van cada año a dar vuelta alrededor de una tumba con hueso. La tumba de Jesús está vacía
Y eso es importante. La resurrección de Jesús cambió todo para sus discípulos, comenzando con su aparición a María Magdalena y más tarde a los demás. Todos se convirtieron en los mensajeros a través de quienes el mundo escucharía las mejores noticias jamás compartidas. Cristo ha resucitado. Esa noticia iría acompañada de señales y milagros. Marcos registra una aparición de Jesús solo a María Magdalena, de acuerdo a Marcos 16:9. El informe de María, los discípulos de Jesús, fue recibido con incredulidad, de acuerdo a los versículos 10 y 11 del capítulo 16. Del mismo modo, la experiencia de dos discípulos que tuvieron un encuentro con Jesús en el camino a Emaús fue recibida con incredulidad. Esos discípulos tuvieron que reconocer cuando estaban hablando, y no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, porque el Señor habló con ellos y ese poder de la presencia del Señor tocó sus vidas. Algunos escépticos sostienen que los discípulos tenían la esperanza de que Jesús resucitara y que esta esperanza creó una ilusión de resurrección que realmente decían que estaba vivo. Pero los hechos dicen lo contrario. Jesús resucitó y la prueba es que la tumba está vacía. Los seguidores de Jesús realmente no esperaban que Él resucitaría de los muertos, al contrario, ¿verdad? Y solo se convencieron cuando tuvieron una prueba convincente de que el Señor estaba vivo. Por ejemplo, en Hechos 1:3, donde Él se aparece y entonces ellos creyeron. Claro, el propósito de la resurrección, de la muerte y resurrección, es ve y cuéntalo a otros. Jesús mismo se apareció a sus discípulos y los arrepintió por su falta de fe en la resurrección que Él había profetizado y por su renuncia a creer en el testimonio de los testigos presenciales. Después de toda su experiencia con Él, viendo la prueba de su divinidad y la fiabilidad de su palabra, deberían haber creído los informes de que realmente Jesús había resucitado de los muertos. A pesar de la incredulidad inicial, los discípulos luego proclamarían su gloriosa resurrección. Claro, cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿restituirá el reino de Israel en este tiempo? El Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Y añade en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya llegado el Espíritu. Cuando haya llegado el Espíritu, y seréis testigos. Cuando reciban el Espíritu, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seréis testigos. Jesús prometió a aquellos que creyeran una vida marcada por la bendición sobrenatural de Dios, incluida la autoridad para expulsar demonios, el bautismo en el Espíritu Santo evidenciado por el hablar en lenguas, la protección contra daños, ya sea de Satanás o de otras personas. Después de la ascensión de Jesús al cielo, sus discípulos descubrieron que la presencia de Cristo todavía estaba con ellos a través del Espíritu Santo, gloria a Dios, confirmando su mensaje con las señales que el Señor había prometido. Lo prometió cuando decía que esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Entonces, eso que fueron las promesas del Señor, siguieron a la iglesia primitiva y deben seguir, y está siguiendo, la iglesia del siglo XXI a la cual pertenecemos nosotros. Nosotros somos testigos del poder de Dios en su congregación, ¿verdad? Preguntas, últimas preguntas. ¿Por qué supone usted que los ángeles en las Escrituras a menudo comenzaban su mensaje diciendo, no teman? Bueno, la verdad es que si se aparece un ángel, nosotros lo primero que vamos a hacer es entrar en miedo. Por tanto, siempre le decían, no teman. ¿Por qué? Porque los seres humanos vamos a temer. Si se aparece algo sobrenatural que nosotros no entendemos, entonces vamos a reaccionar de esa manera. ¿Cómo describiría usted el amor de Dios al dar otra oportunidad a Pedro después de su fracaso? Yo pienso que el amor de Dios
nos alcanza a nosotros también, porque Pedro negó al Señor, sin embargo, fue reafirmado como miembro del cuerpo de Cristo. Y el Señor le decía, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Le preguntó 3 veces, así como él le negó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Más que esto, Pedro, ¿me amas? Y él, no, Señor, tú sabes que te amo. Entonces reafirmó el perdón que el Señor había dado a Pedro por haber faltado a lo que él había dicho, aunque tuviera que morir por ti, yo te seguiría hasta el final. Por eso el Señor le decía, no confíes mucho en tu propia fuerza y me negarás, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entonces, por eso es importante entender que nosotros necesitamos el poder del Señor. ¿Por qué cree usted que Jesús se le apareció personalmente a María Magdalena? Wow. Bueno, yo pienso que el estilo de vida que vivía María Magdalena quizá necesitaba confirmar que Dios estaba con ella, que ella había sido perdonada. Acuérdense todos los demonios, el estilo de vida que ella llevaba y cómo el Señor la rescató, la redimió. Y el Señor, yo pienso que quería que ella siguiera creyendo, aunque Él iba a ascender a los cielos. Gloria a Dios. ¿Qué experiencia ha tenido de las señales que Jesús prometió a todos los creyentes? Bueno, hemos sentido el poder de Dios dirigiendo nuestra vida. Usted puede sentir el poder de Dios dirigiendo su vida. Es lo que nosotros podemos ver. Esas señales no solamente siguieron a los de la iglesia primitiva. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. Usted cree, entonces usted tiene el poder. Usted es el recipiente para que esas señales se transmitan en su vida. Así que tenemos que agradecer al Señor que nosotros podemos recibir de parte del Señor esa bendición de que muy a pesar de nuestra condición de bajeza, nuestra condición de debilidad espiritual, el Señor nos ama y está siempre dispuesto a perdonarnos. Por eso, uno de los elementos más importantes, de los recursos más importantes que tiene la iglesia, es la confesión. La palabra de Dios dice, confesamos. Cuando hemos pecado, confesemos y el Señor nos va a perdonar. Así que agradecemos al Señor esa tremenda oportunidad que Él nos da de poderlo servir aún en medio de nuestras debilidades, así como lo hizo Pedro, así como lo hizo Pablo. Si usted va al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento usted ve los líderes que Dios usó. Dígame cuál de ellos era un líder perfecto. Todos tenían debilidades, igual que usted y igual que yo. Tenemos debilidades. Yo tengo que vencer tentaciones cada día de mi vida. Yo tengo que luchar contra debilidades en mi propio cuerpo, en mi mente. Por eso es importante que entendamos que el sacrificio de Jesús nos capacita, nos ayuda, nos viste del poder de la dirección del Espíritu Santo para nosotros vivir una vida de victoria espiritual para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué dice Dios? Nuestra fe cristiana se basa en el amor de Dios demostrado a través de los acontecimientos históricos, incluyendo la encarnación, el ministerio y la muerte y resurrección de Jesús. Pero la historia no termina ahí. Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que difundieran el Evangelio al mundo entero, para que todos, incluyendo usted, tuvieran la oportunidad de responder. Tan pronto como ponga su fe en Cristo, puede comenzar a compartir con otros las buenas nuevas de Cristo. Yo no conozco nadie que haya entregado su vida a Cristo que no quiera de inmediato compartir esa tremenda experiencia, la experiencia de la salvación. La palabra de Dios dice que cuando venimos al Señor hay un espíritu de renovación, una mente renovada, y entonces nos ayuda a poder compartir con otros que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay posibilidad, en Cristo hay perdón. Eso es sumamente importante, porque el problema nuestro es que si cometemos pecados, si caemos en alguna oportunidad, el enemigo nos va a decir que todo se ha acabado. No, el sacrificio de la cruz es vigente, la sangre de Cristo sigue fluyendo. Por lo tanto, usted y yo podemos ir al Señor
en arrepentimiento. La palabra de Dios dice, el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Así que damos gracias a Dios por esta lección sobre la muerte y resurrección de Jesús. A pesar de todos los obstáculos que tuvo que pasar el Señor, que vencer el Señor, no ha sido en vano, porque los seguidores del Señor llenan la faz de la tierra entendiendo que Él es el Señor nuestro y el Señor de todos aquellos que le han aceptado. El vecino no es más pecador que yo. Yo soy tan pecador como él, pero yo soy un pecador que ha sido perdonado, y mi vecino no ha confesado y no ha sido perdonado. Así que no trate de hacerle creer al vecino que usted es una persona perfecta y que ellos, los vecinos, son imperfectos porque son pecadores. No, nosotros tenemos la misma lucha que tienen ellos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Así que gloria a Dios por esta lección, porque el Señor tuvo que morir, tuvo que sufrir, pero los resultados fueron la resurrección para que usted y yo vivamos una vida nueva en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta lección, te damos gracias por tu palabra. Permite que nosotros hayamos aprendido que el sacrificio era necesario, pero que no desperdiciemos, Señor, el sufrimiento, la sangre, viviendo una vida desagradable a ti, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Queremos ser fieles y vencedores, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a los amigos, a los hermanos, y que este siga siendo un día de bendición, de victoria para cada creyente en Cristo Jesús. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y seguiremos estudiando la palabra de Dios. Use su Biblia, oración, estudio de la palabra y los ejercicios espirituales para seguir en esta etapa de esperar la venida del Señor. Dios le guarde.